Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire en cualquier lugar del mundo. Tenemos un invitado que me encanta, un hombre que nos va a hablar de muchas cosas que ayuda a pensar distinto o por lo menos a reflexionar sobre las situaciones personales y colectivas. Miklos Lukács, peruano de ascendencia húngara, un gran pensador, economista, académico. Bienvenido al Pensamiento al Aire, Miklos. Hola Antonio, muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar con tu público. Buen hombre. Hablar con usted es muy fácil porque usted es un hombre que enseña. Vamos a buscar la manera de que impactemos la conciencia del pueblo colombiano. Lo he visto en diferentes temas, hablar de conservadurismo, del liberalismo, las tendencias históricas a través de los pensadores originarios desde el siglo anterior, el siglo XIX. De manera que hablemos un poquito de lo que podemos diferenciar entre los progresistas que no queremos, que son esos comunistas recalcitrantes que quieren igualarnos a todos con la pobreza, y los liberales, algo libertarios como yo, o los conservadores como algunos de ustedes. De manera que me gustaría que nos diera un enfoque, cómo palpa usted las diferencias entre unos y otros. Bueno, efectivamente, ¿no? Lo que ahora vemos, hay un enemigo grande que podemos identificar que en el siglo XXI ya no es precisamente un comunista o un marxista o un socialista, sino que el enemigo del siglo XXI es el progresista. Pero acá hay un problema también. El progresismo no solamente se nutre de la izquierda marxista. El progresismo también, y esto quizás sea lo más sorprendente para el público que escuche este programa, es que el progresismo también entra por la derecha liberal y libertaria. No por toda, sino por alguna. Es esta derecha que busca promover los fundamentos del mercado, de la economía libre, de las transacciones, de la racionalización de las decisiones económicas, maximizar los beneficios, vamos a decir, minimizar los costos. Es decir, la óptica económica está muy clara, es una óptica de derecha, ¿no? Una derecha económica, pero es una derecha liberal y libertaria, un sector, no todo, que también aboga por los derechos, mal llamados derechos LGBT, que impulsa el aborto, que impulsa la agenda feminista, en nombre de la falsa libertad. Entonces, a esta derecha, ¿no? Conducente al progresismo, la titulé hace unos años y tuvo mucho éxito el concepto de liberprogre. El concepto de liberprogre nace de a partir de una definición que yo di sobre esta derechita pro mercado que se sube al caballo de la agenda arcoíris en toda su dimensión. Entonces, ese sería el primer punto, que el enemigo ya no es el comunismo, el enemigo tampoco es el socialismo, el enemigo es el progresismo. Y el progresismo se nutre de derechas y de izquierdas. Eso es lo que tendríamos que dejar claro. Ok, bajo ese, yo comparto con usted ese criterio, pero vamos a precisar algo. Digamos, un sistema libertario, liberal libertario como el de Milei, no está tan abierto como con los LGTB, con una apertura total de las libertades, sino que él cree en un Estado menor, en la libertad que todos tenemos, pero también evita esos excesos de género que yo comparto, por ejemplo, con Trump. El hombre es hombre y la mujer es mujer, y no hay más géneros. Lo demás son gustos, ¿no? Ujú. Bueno, completamente. A ver, en el caso de Milei era, hasta antes de ser presidente, un libertario, no solamente un libertario político, sino un libertario de corazón. Y el principal problema del libertarismo es que parte de una definición de libertad que es insuficiente. Para el libertario, la libertad es un fin en sí mismo y la libertad deja de ser un medio. Hay un error enorme. Cuando uno convierte la libertad en un fin, la libertad se convierte también en una especie de objeto de adoración y el ser humano pierde norte cuando empieza a adorar este tipo de categorías. Por ejemplo, en algún momento Milei dijo que no estaba en contra de que se vendieran
órganos en el mercado siempre y cuando fuera en el sector privado. Milei de repente cuando habla sobre el tema LGBT, él dice, a mí no me importa, yo no quiero que estén hormonizando chicos, ¿no? Y menos con dinero de los contribuyentes. Pero ¿qué pasaría si fuera la empresa privada la que le hiciera? Ese es el problema. Uno en estos temas morales son males absolutos que sea por el mercado o por el Estado, deben ser prohibidos. Entonces, mi ley ha mejorado mucho en eso, pero mi ley ha mejorado, por ejemplo, gracias al trabajo, ¿no?, de personas que están detrás de él, sobre todo el ideológico, y una de ellas es Agustín Laje. Agustín es más conservador y Agustín, ¿no?, vamos a decir, porta muchas de las ideas que nosotros hemos estado promoviendo y defendiendo estos años. Y es gracias a personas como Agustín Laje que Milei, vamos a decir, ha pulido ese discurso. Se Pero ha desde el publicado. libertarismo, perdón, desde el libertarismo teóricamente es perfectamente factible abrazar las agendas trans, LGBT, feministas, porque es la libertad del individuo, ¿no?, convertida en un fin. Entonces, eso es problemático. Entonces, en el caso de Milei, ahorita diríamos que no es un libertario puro, ahora diríamos que es un paleolibertario, ¿no? Un libertario con conciencia social, vamos a Eh, ponerlo así. sí, pero digamos que ha logrado cambiar un poquito la mentalidad del pueblo argentino frente Sí, a claro. la concepción histórica que traían en los últimos 30 o 40 años, ¿no? No, completamente, y no quiero que se me malinterprete. Yo estoy muy contento por los argentinos, ¿no? Especialmente por mis amigos de que Milei haya derrotado a Massa. Massa hubiese sido un desastre para la Argentina. Ya tenías tú en Argentina 12 años, literalmente con una organización criminal ocupando el poder que es el kirchnerismo dirigido por Cristina Fernández. Y antes por su esposo, Néstor Kirchner, que Néstor Kirchner es otro delincuente que han sido elevado a la categoría de mártir porque así funcionan los progresistas, ¿no? A sus ladrones les dan un manto de santidad. Entonces, en ese sentido, Argentina necesitaba un cambio. La burocracia kirchnerista estaba destruyendo a Argentina y en buena hora entró Milei. Y sí, Milei ha dado cambios muy positivos en ese sentido. Milei, creo que es uno de los grandes logros que un presidente puede tener es devolverle la esperanza a un pueblo. Fue lo que pasó en algún momento con Álvaro Uribe en Colombia, ¿no? Cuando tenía el problema de las FARC. Fue lo que pasó con Alberto Fujimori en el Perú, cuando el país, completamente destruido por el terrorismo y la hiperinflación, vio en el chino, ¿no?, esta posibilidad de salir adelante y se demostró con las diversas capturas a los terroristas, con la mejora gradual de la economía que sí era posible. Entonces, cuando un gobernante le devuelve la esperanza a su pueblo, ha logrado quizás lo más importante. Y Milei está logrando eso. Entonces, al César lo que es del César. Yo veo el trabajo de Milei sobre la base de los resultados y no de las arengas. Veo que mis amigos están todos muy entusiasmados en redes, postean cualquier cosa que diga Milei es fantástico, cierren el estadio, ya Dios Milei habló. Yo nunca deifico a ningún líder político. Para mí, lo que va a hablar son sus acciones y no sus palabras. Y en ese sentido, Milei ha estado dando resultados. Y por ese lado yo, le vamos a decir, tengo una cartera de credibilidad con él. Pero no los idealizo, no los venero y a veces sí me produce hasta cierta incomodidad cuando veo gente mía, ¿no? Poco menos que venerando a Milei, eso no es correcto. Uno nunca debe dejar de ser un analista político, porque si no pasas a ser un activista y un activista pierde objetividad. Yo lo que he visto es coherencia en él, y eso es importante. Así Entre es, lo que hace, completamente de acuerdo. es un verdadero ejecutor. Y eso me gusta a mí. Exacto, y Milei es posible, el fenómeno Milei es posible, y esto es algo que no se ha rescatado y que tiene que ser resaltado. El fenómeno Milei en Argentina es posible gracias al voto joven, y ese voto joven es posible porque durante 10 años anteriores a la elección de Milei, personas como Agustín Laje y Nicolás Márquez estuvieron abriendo el camino para que estos jóvenes hoy puedan decantarse por ¿no?, por esta opción política. Así que gran parte del éxito de Milei se debe al enorme trabajo, al silencioso trabajo de personas como Agustín Laje y Nicolás Márquez. Claro, no puede uno olvidar que siempre hay grandes personajes al lado del que dirige, ¿no? Y el Así día es, que uno pierde ese respeto, pues se cae también ese líder, ¿no? así es. Hombre, Nicolás, yo te voy a preguntar que mencionaste a Fujimori. Ujú.
Alberto Fujimori pues, fue un hombre muy respetado en Iberoamérica y en el mundo. Él persiguió, atacó y acabó a Sendero Luminoso y a todos esos bandidos. Pero ¿qué le pasó que perdió el norte? ¿Los asesores o qué le pasó? ¿O no lo No, perdió? no. O sea, a ver, yo siempre trato de ser lo más aterrizado posible y ponerme en el lugar de la persona a la cual estoy criticando. Gobernar un país como el Perú en ese momento era una tarea que solamente un demente podía asumir. Era un país que tenía una hiperinflación acumulada de 2.200.000%. Para que la gente lo entienda, es que como que hoy un chocolate te cueste 1 peso y en 5 años ese mismo chocolate te cueste 22.000 pesos. Esa fue la catástrofe económica que recibió Fujimori. No solamente eso, la tremenda crisis de seguridad con Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que estaban ya a punto ¿no? de ocupar Lima, el tema fronterizo con Ecuador, con el país con que tuvimos un conflicto en 1997, la guerra de Cenepa, fronteras abiertas todavía, las fronteras marinas con Chile que no se habían resuelto. El Perú era un país que no tenía acceso a crédito internacional, era un país paria, el pasaporte peruano estaba rankeado a la par con el de Afganistán, Somalia y Nigeria. Llegar así a un país en esas condiciones donde no había electricidad, no había insumos, el dólar se disparaba todos los días, a ver, uno tiene que gobernar con cierta, ¿no? Tiene que tener un cierto estilo de gobierno. Y Fujimori puso orden en la casa. Ahora, al final dicen que se equivocó. Sí, se equivocó al sostener a Vladimiro Montesinos. Pero ni siquiera en los juicios, ni siquiera en los juicios, ese circo de juicio televisado que se hizo para humillar a Fujimori, ni siquiera en ese juicio se probó que Fujimori hubiese recibido dinero. Es más, hubo un informe que el gobierno peruano pagó, el gobierno del corrupto de Toledo, Alejandro Toledo, que sí es un corrupto, probado. Y que está 20 condenado. millones de dólares de Odebrecht. Ahora está respondiendo ante la justicia y está preso. Bien hecho. Bueno, Toledo persiguió a Fujimori y Toledo asume el poder en el año 2001 y en el 2002-2003 pide un informe, el famoso informe Kroll, una empresa estadounidense que se especializa en levantar, ¿no?, secreto bancario de cualquier persona del mundo. El informe, bueno, el trabajo se llevó a cabo durante más de un año. Se levantaron cuentas en todas partes, no solamente de Fujimori, sino de toda la familia, de terceros, de quintos, de sextos. No se encontró desbalance patrimonial y eso está consignado en el informe. ¿Qué hizo Alejandro Toledo con ese informe? Nunca lo publicó. Claro, no le convenía. Claro. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Fujimori es libre de errores? No, es un ser humano. ¿Se equivocó? Sí. Sostener a Montesinos fue un error hasta el año 2000, ciertamente. Pero una cosa es responsabilidad política y otra cosa es responsabilidad penal. Y yo siempre voy a defender a Alberto Fujimori, para mí el más grande presidente en la historia republicana del Perú. Y no le voy a pedir disculpas a nadie, ni me voy a agachar, lo siento, siento vergüenza. No, no siento vergüenza de nada. El mejor presidente en la historia de este país. Punto. Y si no les gusta, a llorar al río. Yo Así es. comparto con usted y la opinión que yo tengo de él es esa, pero también tengo en Colombia la opinión del presidente Álvaro Uribe. Después de él no ha habido nadie. Entonces, El caso del presidente Uribe, claro, o sea, Uribe recibe un país en una ah, condición similar a la de Fujimori, por lo menos en el tema de seguridad, ¿no? Con las FARC. Y es un presidente que no le tembló la mano. Por eso es que los comunistas todavía lo detestan tanto, porque realmente puso orden. Por eso es que Colombia lo premió con una reelección. y le voy a decir un cuento, ahorita con este problema, Desde Uribe, no he visto un mejor presidente en Colombia desde Uribe, realmente. mire, ahorita en la crisis que se presentó en Colombia, con los chats de Petro a las 3 de la mañana, que no sabemos dónde estaba y qué estaba haciendo, el único que lo salvó fue el presidente Uribe. Nos No, salvó. no, no. Petro. O sea, uno compara estadistas de la talla de Uribe y ve ahora a un Petro y uno dice que a lo que hemos llegado realmente es la degradación completa de la política, ¿no? Ahora hoy día me he enterado por el tuit de un amigo colombiano, he visto a la flamante ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. Por favor, o sea, ya es un nivel, o sea, es como que si deliberadamente buscaran destruir la credibilidad del Estado eligiendo a esta manga de incompetentes y atorrantes
¿no? Con esta chiquilla que parecía una alumna de quinto de primaria resolviendo un trabajo en el colegio, cuando la carrera diplomática requiere años de preparación. Yo me pongo a pensar, soy un embajador de carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y veo a este renacuajo de primer ministro, yo me suicido. O Es sea, que no, realmente para mí es una vergüenza. no queda más alternativa, ¿no? Y Es que, eso, ¿por qué la gente tiene que tolerar eso? ¿Por qué tiene que tolerar a este renacuajo de ministro de Relaciones Exteriores? Me parece una vergüenza. le voy a decir por qué, Miklos, porque la gente dice es mejor dejarlo terminar que tumbarlo. Y yo creo que es mejor dar el ejemplo de que se tumba, porque él tiene méritos suficientes para dejar el poder. Y no, O que no. sea, a ver, yo creo, si uno vamos a ponerlos en el Realpolitik, ¿no? Claro, si es que mantenemos la categoría de zurdos, ¿no? Y zurdos radicales comunistas, eh, ellos no juegan con las reglas de la democracia. Nunca van a jugar con las reglas de la democracia. Pero en este caso, por ejemplo, lo que está pasando con Colombia, y es lo mismo que estamos viendo acá en el Perú, tenemos una presidenta que fue la vicepresidente de Pedro Castillo, que es de izquierda y que se mantiene en el poder a pesar de tener, según las encuestadoras, un 5 o 6% de popularidad. Pero yo encuentro que para el bienestar de todos, aun si es que te genera un daño temporal, es que se respeten las instituciones. Cuando las instituciones se respetan, los países empiezan a progresar. Esto es inapelable, esto es irrefutable. Entonces, yo digo, a Dina Boluarte, déjenla terminar. Y en el caso de Petro, así sea un desastre, déjenlo terminar. ¿Sabes por qué? Porque si lo sacan, le van a dar pie al zurdo para que lo saque ustedes de nuevo. Y entramos en un juego de nunca acabar. Y se convierte en un mártir de la democracia. Y eso no Así es. se puede Es permitir. por diablo. Es por Ok. diablo. Hablaste Le de las... dicen, creo que le dicen, perdón, creo que le dicen el cacas, ¿no? Sí, señor, Sí. porque es que Ahorita me explicaron por qué. fue Ese es el secuestrador presidente de Colombia. que cuidaba a secuestrados y los maltrataba. Pero Claro. no. Y ahora lloriqueando por los derechos humanos de los criminales que han importado nuevamente, ¿no? a Colombia, ¿no? Increíble. Hablaste de las instituciones, Niklus. Hombre, las instituciones es un término muy bonito, pero yo quisiera que usted lo definiera. ¿Cómo, qué entendemos por instituciones? Te voy a dar una definición académica que es muy sencilla de entender. Una institución es una regla de juego. ¿Ok? Las instituciones son las reglas del juego. Y tú puedes tener instituciones formales, las leyes, los decretos, los reglamentos, las normas, ¿no? Que son sancionadas por un poder político o por un poder comercial. Una empresa privada también puede tener instituciones que son de cumplimiento obligatorio y que existe un poder detrás capaz de sancionar el cumplimiento de esa institución o regla de juego. Entonces, por ejemplo, la ley no sé cuántos que te dice prohibido fumar en lugares públicos. Esa es una institución formal. Pero si tú estás en un sitio público y te dicen no fumes y fumas, va a venir un policía que tiene el poder de representación del poder del Estado para sancionarte y producir, ¿no? Y para hacerte pagar una multa. Entonces, la institución va a funcionar en la medida en que existen incentivos y desincentivos para su cumplimiento. En el caso de la ley de no fumar es un desincentivo, pero también puedes tener, por ejemplo, incentivos. Si pagas temprano tus impuestos, te damos un 20% de descuento. Esa es una institución formal que es capaz de ser sancionada por un poder, que en este caso sería el Estado o gobierno local, y te dan un incentivo. Esas son las instituciones formales. Las instituciones informales son aquellas, por ejemplo, que surgen de las convenciones, la tradición, las costumbres, las creencias. Por ejemplo, en el Perú, uno se va al sur del Perú, al Valle del Colca, y va a encontrar, ¿no? que existen las etnias Coya y Cabana. Los Collas son una etnia, tienen entonces las mujeres en un lado, los hombres por otro lado. Las mujeres que están solteras tienen una florcita en su sombrerito. Las mujeres que están casadas tienen dos florecitas que están en su sombrerito. Entonces el galán potencial que vea una cholita así con dos florecitas va a decir, uy, no, ya no me puedo meter con esta porque tiene dos florcitas. Entonces, ahí esa no es una ley del Estado, no hay ninguna empresa privada que te exija su cumplimiento. Pero lo que pasaría, mediante la convención se acordó eso, y si viene un capitán galán, ¿no? a tratar de cortejar a esta mujer con dos florecitas en el sombrero, el pueblo se encargará de darle su merecido. Ahí está la definición entre instituciones formales e instituciones
informales. Mire, ¿por qué diría yo que existen las normas ciudadanas, la convivencia? Porque era la única manera de que pudiera convivirse en comunidad. Y esas normas, pues, se convierten en leyes y esas normas se convierten en la forma de que los ciudadanos convivan más o menos en armonía. Es Cuando, como dice, cuando un país no tiene ese cumplimiento o trata de tumbarlas, caemos en el problema, ¿o no? no, totalmente. Y aquí voy a citar a un filósofo paradigmático para los liberales, que es John Locke, ¿no? Y John Locke, él sostiene, John Locke dice, las instituciones son necesarias para garantizar nuestra libertad. Aquí de paso le mando un cachetadón a todos esos retardados que no saben ni siquiera qué es el liberalismo y que creen que el liberalismo, el libertarismo es la libertad absoluta libre de leyes. No, las leyes son necesarias para garantizar tu libertad, porque si no volveríamos a lo que Thomas Hobbes describía como el estado de la naturaleza. No hay leyes, no hay institución, entonces, ¿cómo se impone la ley? La ley del más fuerte. Y vamos a tener violencia. Que, Así que que, al final, que al final se convierte en formas de convivencia en ese sector, ¿no? El más fuerte manda y pone sus reglas. así es. Y así es como terminas con estados como Somalia, como Afganistán, como Siria, ¿no? Sin instituciones y con la ley del más fuerte, donde, vamos a decir, la competencia política que antes era por votos para llegar al poder se transforma en competencia política mediante la violencia. La Así, violencia desplaza formas más institucionalizadas de gestión y administración del poder político. Así que, ojo, sobre todo aquí, sobre todo mi crítica a los libertarios, que creen que no, que la libertad es el fin supremo, que somos libres, mientras no, el respeto irrestricto al proyecto de vida ajeno, siempre que no afecta a terceros, esas son pamplinas teóricas. Ahí está Venegas Lynch, ¿no? Un personaje que yo respeto porque es una buena persona, pero esa definición del liberalismo es absurda y es peligrosa. O teoría, sea, no se trata de respetar irrestrictamente un proyecto de vida ajeno. Si hay un proyecto de vida ajeno que es atentatorio, por ejemplo, contra las buenas costumbres, contra el bienestar de las personas, eso no puede ser respetado irrestrictamente. Irrestrictamente, es un teoría absurdo. también en tus conferencias hablando de la teoría y la práctica, ¿no? Ujú. Y eso es parte de eso, ¿no? Una cosa es la teoría y la otra cosa es cómo cada pueblo lleva a la práctica todos esos principios. Y eso hace No, la claro. diferencia. No, ciertamente. La teoría no es un sustituto de la realidad, es un complemento. Y es de esa medida porque yo me declaro también un conservador, porque el conservador de todas las filosofías políticas es la filosofía política del realismo político. No es la filosofía política de las teorías marxistas o liberales, las teorías ¿no? de la dictadura, el proletariado y la revolución, o la teoría del contrato social, que es el contrato social liberal. Entonces, el conservador no parte de postulados teóricos, el conservador parte de una observación concreta de la realidad y su punto de partida no es un modelo económico o un modelo político, no es el Estado y tampoco es el mercado. El punto de partida de un conservador es el ser humano. Y esa creo que es la diferencia sustancial. Cuando yo defino, por ejemplo, ¿no? Comunismo, tengo que decir que el comunismo se había conceptualizado, es esta lucha de clases entre capital, capitalista burgués y el proletario oprimido. El capitalista tiene todos los factores de producción, por lo tanto las relaciones de poder son asimétricas. Lo que tiene que hacer el oprimido en este caso es adoptar una conciencia de clase. Ah, soy proletario oprimido, asociarse con otros ¿no? oprimidos y llevar a cabo la revolución comunista. ¿Eso qué significa? Van a llevar a cabo la revolución del proletariado, van a desplazar a los capitalistas burgueses, se va a establecer una dictadura del proletariado y una vez que se desmantele el sistema capitalista, todos vamos a ser iguales, todos vamos a tener los mismos factores de producción, van a ser compartidos y el Estado ni siquiera va a ser necesario. Eso es una construcción teórica desde la izquierda. ¿Ok? Ahora, la derecha no se salva, que se entiende como derecha. La derecha liberal que dice, bueno, miren, ¿saben qué? Vivimos en un estado de la naturaleza, aquí partimos con la teoría contractualista de Hobbes, todos nos estamos matando, ¿no? Contra todos, omnium bellum contra omnes, la guerra de todos contra todos, prima la ley del más fuerte y una violencia tremenda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Voluntariamente, como individuos racionales y pensantes, tenemos que juntarnos con otros individuos racionales y pensantes, sentarnos y decir, ¿sabes qué? Necesitamos un gobernante, un soberano.
Perfecto, escojamos un soberano y este soberano, a cambio de, ¿no? de protegernos, darnos paz y seguridad, bueno, nosotros vamos a cederle ciertos poderes. Locke refina esa visión de Hobbes y va a decir, a ver un momentito, el Leviatán solamente si te asegura paz y libertad, también puede volverse tirano. Entonces, no solamente tiene que garantizarte paz y seguridad, sino que existen derechos prepolíticos por la vida, ¿no? La libertad y la propiedad que también tienen que ser considerados. Por lo tanto, ¿qué Locke dice, ok, sí, estoy de acuerdo, individuos libres y voluntariamente se unen y van a formar un gobierno, una forma de gobierno, y ese gobierno va a garantizar las libertades. ¿Por qué hago por qué me extiendo en esto, querido Antonio? Porque esa también es una construcción teórica. A ver, ¿cuándo acá nos vamos ya? Ok, yo individuo libre y voluntario, me uno contigo, individuo libre y voluntario, vamos a formar esta comunidad que es el Estado. Es un absurdo. ¿Sabes qué te define, cuál es el fundamento del pensamiento conservador? Y que es de una belleza y de una irrefutabilidad absoluta. El pensamiento conservador te dice que no se trata de un contrato, tampoco es una dictadura. El conservadurismo fundamenta su filosofía en lo siguiente. Hay una asociación intergeneracional entre quienes hoy estamos en este planeta y tenemos un compromiso y deber y responsabilidades con quienes nos antecedieron, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados, los héroes que lucharon por nuestra patria, lo que nos dejaron. Tenemos un vínculo de gratitud con aquellos que nos antecedieron y tenemos una obligación y un compromiso moral con aquellos que van a venir, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y las futuras generaciones, para dejarles un mundo mejor del cual que el que nos dejaron. Esa es la asociación intergeneracional, la asociación entre los que están vivos, entre los que ya no están con nosotros y entre los que están por venir. Esa explicación se la doy a una señora que vive en una zona marginal en Medellín o en Bogotá o en Cali y me la va a entender. Si yo voy a esa misma señora y le digo, mire, ¿sabe qué, señora? El liberalismo es la ideología de la libertad y nosotros tenemos que firmar un contrato social con el Leviatán. Por Dios. La señora dice, ¿sabes qué, amigo? Hoy no te compro absolutamente nada. Mañana, ya tengo que cocinar. Por eso es que soy yo conservador. El conservador no se explica, el conservador es un sentimiento, es una actitud en la vida. Y finalmente todos tenemos algo que conservar. Tú tienes cosas que conservar, Juliana tiene cosas que conservar, yo también quiero conservar cosas. Y no solo en plano individual. Cuando se habla, por ejemplo, de la protección de la patria, de los símbolos, de las tradiciones y las costumbres, esos son fundamentos esencialmente conservadores. Y me alegro que los liberales, ¿no? O los libertarios que se identifican con esas posiciones se unan a nosotros. ¿Saben qué van a descubrir? El 99.9% de ellos que en realidad no son ni liberales ni libertarios, son conservadores y no lo saben. Hombre, yo te iba a decir que yo como liberal tengo pero muchas conductas, pensamientos conservadores, casi que, Tu corazoncito es conservador, Antonio. casi que se confunden. Y yo digo, pues a mí, por ejemplo, lo único que me podría diferenciar es que creo en la libertad de cultos, ¿cierto? Está Pero, bien. pero eso no está malo. Conservador también. Sí, Un conservador también. Un conservador no te... El conservadorismo, de manera malintencionada o con una ignorancia supina, se asocia siempre al fundamentalismo religioso. El conservadurismo no es una doctrina religiosa, el conservadurismo es una filosofía política que de ninguna manera reemplaza la religión, es posterior a ella y tampoco busca ser vamos a decir, un remedio, ¿no? Frente a la ausencia de fe. El conservador puede ser religioso o puede ser secular, es así, es sencillo. por eso te decía, hay un libro del general Rafael Uribe Uribe que dice que ser liberal no es pecado, porque en los inicios del siglo XX, la violencia en Colombia se vio mucho por la injerencia de la Iglesia en las decisiones, ¿no? Pero Ajá. estoy de acuerdo, eh, soy más conservador, creo, que liberal, pero mantengo el título de liberal. Eh, hombre, Miklo, hay otra cosa que quiero preguntarte. Dime. Normalmente todos los gobiernos progresistas acaban en dictaduras. ¿Por qué? ¿Por qué todos los gobiernos progresistas acaban en dictaduras?
Bueno, a ver, vamos a dar ejemplos de gobiernos progresistas. No es que han acabado en dictaduras, son dictaduras perfectas, como sostenía Mario Vargas Llosa correctamente cuando se refería al PRI, ¿no? Decía Sí, que el PRI era una dictadura perfecta porque había un remedio de democracia, pero el PRI hasta que no llegó Vicente Fox en el año 2000, ¿no? Había sido gobernado más de 70 años por este partido de izquierda, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional de Izquierda, el PRI. Bueno, esa es una dictadura perfecta. Lo mismo pasa con el progresismo. Hay democracia, hay elecciones, hay encuestas, los medios de prensa son libres y al final siempre ganan los mismos, a claro. pesar de que todo el mundo los odia. En Canadá, Trudeau, enquistado no sé cuántos años, Mark Rutte en Holanda, otro parásito, no sé cuántos, 16 años. Angela Merkel en Alemania, 20 años. ¿No? Ahorita estamos con el nefasto este de Pedro Sánchez en España, entornillado ahí en el poder. En Inglaterra da lo mismo si son conservadores o liberales, son la misma cosa, sirven a los mismos amos. O sea, no hay una diferencia. Entonces, sí, Vamos, hacen una fiesta de vamos democracias. a Nicaragua, a Venezuela. Ah, bueno, esos son ya, esos son, pero esos son gobiernos que por lo menos yo los respeto más en la medida en que son abiertamente, se dice, mira, yo soy abiertamente socialista o comunista. Los otros se presentan como demócratas y eso y son mucho más nefastos. Y Esa es abuso. la diferencia. Hombre, Micro, yo sé que usted tiene enseguida, y el tiempo lo estuve siguiendo, tenía 45 minutos con nosotros, ya lleva 41. Bueno, Pero llevo 31 en realidad porque 30 y sí, 36 porque llegué un poquito tarde, así que podemos irnos hasta las 15:50. Ya de ahí voy a tener que llamar para que por eso le dije que yo quiero ser, cumplo con la norma, cumplo con lo que me dijeron, tiempo, cumple con las instituciones. cumplo con las instituciones. Hombre, es que conversar con usted sería para mucho rato, mucho tiempo, pero yo sí quisiera que le contáramos a los colombianos otras grandes diferencias que hacen que podamos optar, digamos, por partidos fuertes, por ideologías claras y compartir los gobiernos, vale decir, llegar a elecciones libres, respetuosas, que permita que uno u otro gane y no se confundan, ¿cierto? Mm, No sé ujú. si pregunto claramente, ¿no? Sí, bueno, totalmente. A eso se debe aspirar. En ese sentido, el ideal de la democracia es un bonito ideal. Ahora que se cumpla, eso es otra cosa. Pero siento que en nuestros países, el caso de Colombia y Perú particularmente en la región, ¿no? Por lo menos en Sudamérica, en menor medida Chile, en menor medida Argentina, ¿no? Pero la polarización política es muy fuerte. En Perú y en Colombia lo que compartimos es el odio al otro como característica ¿no? del juego político. El izquierdista odia, ¿no? al uribista y el uribista odia al izquierdista. Y en Perú, aunque en Perú ya estamos saliendo un poco de esa dicotomía, antes eran los caviares o los mamertos, como le dicen ustedes, y los fujimoristas. Entonces era fujimorismo antifujimorismo, como uribismo antiuribismo. Nosotros ya estamos saliendo un poco de eso. Siento que en Colombia todavía siguen enquistados un poco con eso, porque el presidente Uribe sigue vigente en la política y es por eso que todavía mantienen esa polarización. Pero Y hoy, siento que, Miklos, dígame, hoy el presidente Uribe ha resurgido de las cenizas, como el ave fénix, ¿no? Ha ido volviendo a coger la fuerza. bueno, sí, mire, yo tengo un gran respeto por el presidente Álvaro Uribe. Así veo con recelo ciertas cosas en el centro democrático, estos destellos liberprogres, ¿no? De que se ponen demasiado inclusivos a veces, tratando de no caer mal. Eso es algo que a mí, por ejemplo, en lo personal, no me haría votar a un candidato de centro democrático. Si el candidato de centro democrático es pro mercado, pero le gusta la agenda arcoíris, yo lo voy a cancelar de inmediato. Entonces, salvo esas pequeñas manchas, ¿no? que se ven en algunos miembros de su partido, porque, por ejemplo, hay otros que son muy positivos. Yo conozco personalmente a la senadora Paola Holguín, me parece una mujer de primera. Más Paola Holguines en el Centro Democrático y ese partido va a ser otra cosa. Otra cosa. Hombre, ya que hablar de eso, hablemos un poquito de lo que está hoy mostrando Trump frente al mundo, después de su posesión. A ver, Trump está haciendo cosas que para la generación de cristal son absolutamente inconcebibles.
Pero para gente que ha vivido, ¿no? Para aquellos que jugamos de niños a la pelota, que terminamos con las rodillas destrozadas después de montar patinos, o sea, la generación que todavía vivía la vida, ¿no? No esta generación de que ves al niño y se pone a llorar. Para esta generación de cristal lo que está haciendo Trump es algo, es una violencia extrema. Eso se llama en política realpolitik, es el realismo en las relaciones internacionales. Trump lo que está haciendo es sabe que tiene un país con un enorme músculo político, económico y militar. Su país efectivamente ha sido desplazado por la incompetencia de otros gobernantes o por la complicidad corrupta de algunos gobernantes, en el caso de Biden, donde el país ha ido perdiendo fuerza frente a un competidor formidable como China. Y lo que está haciendo Trump es velar por los intereses de los estadounidenses. Esto es lo que la gente tiene que entender. O sea, Trump no gobierna para América, Trump no gobierna para Europa, Trump gobierna para Estados Unidos. Putin gobierna para Rusia, Xi Jinping gobierna para China. Y lo mismo deberían hacer nuestros presidentes. Los países no tienen amistades, los países tienen intereses. Y mientras los intereses estén alineados, fantástico. Y si no están alineados y no estás en una posición de poder para negociar, entonces lo que tratas de hacer es atenuar los males, ¿no? Nosotros somos países marginales en el concierto internacional. Cuando salió esta ridiculez, ¿no? De Petro que devolvió los aviones que había enviado Trump, y Trump le dice, te voy a tirar aranceles 25% y en una semana 50%, y sale este demente, este alcohólico, a decir que iba a tirar las tarifas, iba a hacer una guerra de tarifas con Trump. Uno se da cuenta del nivel de imbecilidad que uno tiene en la cabeza ¿no? de la primera posición política de Colombia. Tú no estás en condiciones de hacerle nada a Estados Unidos porque tú representas menos del 1% de su comercio, mientras que Estados Unidos representa entre el 25 y el 30% del tuyo. Entonces, la gente tiene que entender eso. ¿Me gustarán algunas de las cosas? Me encanta el tema, todo lo que tenga que ver con la agenda trans, LGBT, que a partir de ahora dos sexos, se revierte el financiamiento a universidades e instituciones como Planned Parenthood. Fantástico, lo celebro profundamente. Me encanta la idea de las fronteras seguras, efectivamente es un ejemplo para otros países para evitar esta diáspora, ¿no? De que cada uno crea que puede entrar a un país como se le dé la gana. No es así. Es casa ajena, respeta las reglas ajenas, punto. Y si no te gusta, te vas. Me encanta ese enfoque, muy pragmático, que no me ha gustado tanto, pero también lo entiendo. La forma como se ha expresado, por ejemplo, sobre el canal de Panamá. Pero efectivamente, si uno se va a Panamá, va a ver que los chinos han ocupado el canal. Entonces, yo como presidente de Estados Unidos, un punto tan importante, yo voy a tomar acción. Groenlandia también, uy, se ofendieron algunos que le vamos a, ¿no? a quitar Groenlandia. Salió la primera ministra haciendo una bravata, igual que Petro. ¿Y qué dijeron los representantes políticos de Groenlandia, que tiene un estatus especial? No, nosotros encantados de conversar con Trump. Lo dijo delante de la primera ministra Ades. Así que así juega la política y eso me parece fantástico. ¿Por qué? Porque en manos de estos atorrantes, de estos falsos idealistas, lo que hemos tenido es un mundo con caos. Tenemos un mundo donde tenemos violencia por todas partes. En Sudamérica la vimos gracias a ¿no? al crimen venezolano que nos afecta en Colombia, nos afecta en Perú. No, fronteras abiertas, no seamos xenófobos. No, hay que pedir papeles. Tú no aceptas a cualquiera en tu casa. Segundo, ¿no? Que nos han traído niños castrados, con adolescentes con mastectomías. Ese es el mundo al cual hemos llegado gracias a esta agendita de diversidad, inclusión e igualdad. Me parece fantástico que Trump venga y reviente eso y le dé de paso un ejemplo a los europeos, que creo que van a ser el siguiente eslabón de esta cadena de dominos. Hombre, Víctor, tiempo. Espero que podamos volver a conversar, que nos dé la oportunidad de seguir hablando tan claro en el pensamiento al aire y demostrarle a los colombianos que hay gente que tiene criterio, que es coherente en su pensamiento y que también cree en su ideología y una forma de vida precisa y clara. Muchas Víctor, gracias, muchas Antonio. gracias. Gracias, Antonio. Y solamente decirle a la gente, no se asusten, o sea, está bien tener una opinión y está bien defenderla, ¿no? Uno va a ser cortés y educado en la medida en que uno lo traten bien. Si yo tengo un enemigo político que me trata mal, yo lo voy a tratar igual. O sea, yo trato como me tratan. Y la gente tiene que aprender a defender posiciones. Es lo único que pido. No se preocupen tanto del qué dirán o del qué pensarán, sino que sean consecuentes con lo que ustedes creen y lo que ustedes piensan. Eso es lo que les diría.
Así que muchísimas gracias a ti, Antonio. Muchas gracias, Juliana, ahí en backstage, a todas las personas que nos acompañan. Dios mediante en Colombia nuevamente en agosto, septiembre de este año. Ahí estamos cerrando unos temas, así que pronto por allá también. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós, Antonio.